todo caso es el que se da en tu interior. Incluso en las caricaturas luego ponen del lado izquierdo al diablito, del lado derecho al angelito. Y cada uno de Ujú. los dos te habla a la oreja. Y aunque sea una caricatura, es una buena representación de lo que sucede en la vida diaria. Dios permite la tentación de los demonios a los seres humanos ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios, porque así se va a manifestar nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra adoración a Dios, nuestro apego a Él, y así habremos de ganar la vida eterna. Tú dime qué mérito tendría una victoria sin combate. Mm, ¿Qué mérito tendría que salga a la cancha un equipo con sus 11 mejores futbolistas y en el otro lado de la cancha esté únicamente el portero? ¿Habría algún mérito? no. Entonces, para que haya mérito se necesita un combate. Ujú, Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Probar nuestra libertad en el combate cotidiano para que vuelva a vencer en nosotros la gracia de Dios. ujú. O sea, purificarnos, ¿verdad? Entonces, purificarnos porque Carlos, yo sí, puedo pensar, si San Miguel Arcángel arrojó a Lucifer al infierno, pues que tiene que andar ahorita actualmente, pero entonces es por esa razón, por porque, esa razón, sí. necesitamos purificarnos a través del combate diario. No solo purificarnos, necesitamos hacer méritos, Ah, ok. necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos madurar espiritualmente, necesitamos demostrar de qué lado estamos. Y eso solo se demuestra no con los labios ni con oraciones, se demuestra en combate. ¿Cómo pruebas una espada Ujú, en el combate. en el combate? O la vas a probar, como yo tengo las mías aquí formando una hermosa panoplia, No, no. pegadas en la pared. No, Ujú. ahorita son un adorno y nadie me ha certificado que si con esas espadas yo entrara en un combate verdadero, podrían tener el temple necesario para resistir los golpes y tajos de otra espada similar. Ajá. Entonces, solo en el combate seremos probados. Y solo quien combate con valentía, arrojo, estabilidad y determinación alcanzará el reino de los cielos. Ya entendí, doctor. Magnífico, Malena, me da Muchas gracias. excelente. Muchas gracias. ¿Quién más quiere entender, comprender, preguntar? Adelante. Héctor, por favor. Ese razonamiento es el que más me parece satisfactorio, que Cristo ya venció a Lucifer, pero ahora nosotros tenemos que replicar Esa eh, victoria. esa victoria. Entonces, comentar cómo son de falaces los razonamientos del ateísmo. Dios hizo al hombre, luego da al hombre libre albedrío. Eva utiliza esa libertad, seducida por el mal, por el maligno, y comete el pecado original de ambicionar ser como Dios, que es la misma obsesión de Lucifer. Aunque yo no le doy una obligatoriedad o vinculación a los textos apócrifos, es cierto que existe un texto que es muy convincente que se llama el Evangelio de San Bartolomé, en el cual se explica que Lucifer está prisionero en el infierno, Ujú. que cuando Cristo muere en la cruz,
baja al infierno, como lo dice el credo, de hecho, bajó a los infiernos, y que liberó a las almas que estaban antes de su salvación, incluida el alma de Adán y supongo que también de Eva, que termina liberándolos. Entonces, los ateos critican que Dios sería culpable de los errores del hombre, porque ¿para qué les dio la libertad del libre albedrío si ellos iban a elegir mal? Y él podía saberlo con su infinito poder de conocer lo que va a ocurrir. Es un misterio, sin lugar a dudas, responder por qué Dios permite el mal. Porque los ateos no pueden entender que el amor infinito también se manifiesta en libertad y confianza que le da Dios al hombre. El hombre no es un autómata que ejecuta las órdenes de Dios sin la posibilidad de rechazarlas o cometer errores. La falacia atea no piensa en que Dios no está obligando al hombre a pecar. Es decisión del hombre. Desconoce también el ateo que, pues la influencia del demonio solo actúa cuando precisamente el hombre acepta pues esa mala voluntad, esa voluntad culpable de cometer errores. Pecar no es una necesidad para vivir, ni es fundamental para existir. Queda por tanto a la elección de cada persona. Y Dios ha dado también los elementos para influir al bien, para mostrarle al hombre cuál es el camino correcto. No lo deja en la ignorancia. Se puede sostener, por tanto, que Dios sigue siendo bueno y perfecto en todos sus caminos. El hombre puede pecar, pero también puede ser redimido, lo cual es aún más perfectible de la misma creación, pues para todo problema existe también una solución. Dios obtiene del mal un mayor bien. Por tanto, desmiente la igualdad entre bien y mal que predica, por ejemplo, la gnosis, la masonería o la creencia del yin y el yang. El bien siempre lleva la delantera, pues puede remediar el mal con un mayor bien. Dios creó todas las cosas para la existencia, porque Dios no es un Dios de muerte. El mal únicamente se permite temporalmente, transitoriamente, cuando la meta o la finalidad es conseguir un bien mayor. Correcto. Además, ahí me gustaría añadir una cosa muy importante. Voy a poner una hipótesis. Todos piensen en alguna relación actual o del pasado, si es que esa relación ya no existe, una relación conyugal intensamente amorosa, que incluso ahorita puede estar vigente en la mayoría del grupo. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué prefieres respecto de el motivo por el cual esa persona está contigo? Primer motivo, porque tú así lo exiges, lo impones, lo necesitas, lo reclamas, lo chantajeas, lo atrapas. Primera posibilidad. Segunda, ella o él está contigo porque él así lo decidió. Y su decisión la mantiene de por vida. ¿Cuál relación es verdaderamente valiosa para ti? Que está voluntariamente con nosotros. Obviamente. Pues entonces, ¿cuál es la relación que Dios valora más? ¿La de habernos podido crear como seres sin capacidad de decidir o crearnos como seres libres con capacidad de decidir, estar con Él, escogerlo a Él? Y no solo, además con su gracia, con su ayuda. Así que si Dios permite el mal, una primera respuesta es para probar nuestro grado de adhesión a su persona, a su amor,
a su providencia, a confiar en Él, pase lo que pase. Por eso muchas veces tenemos obligación de decir, ¿por qué pasa esto? Solo Dios lo sabe, en su infinita sabiduría. Por otra parte, quisiera hacer una corrección importante a Jorge Pablos López. Es una corrección de redacción, Jorge, con todo respeto. Escribiste, Morena nos está dando la oportunidad de luchar por nuestra vida, camino y amor. Falso. Morena no quiere darnos ninguna oportunidad. Morena, al existir, nosotros tomamos la existencia de esas bestias apocalípticas como la oportunidad para luchar por la vida, camino y amor. Pero no porque Morena nos la dé, sino porque nosotros la tomamos. De ¿Qué Dios. diferencia? Bien, espero que esta falta de claridad en la redacción haya quedado aclarada. Porque si Morena nos diera esa oportunidad, pues qué nobleza de Morena. ¿Alguien conoce algún virus con buenas intenciones? ¿O algún demonio con el lado bueno de cuando era ángel bueno? Por favor, seamos realistas. Muy bien, tenemos a Alejandro. Adelante, Alex. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, nada más entiendo la ausencia, el mal como ausencia del bien, sí, pero también también el mal tiene una presencia activa, ¿no? O sea, simplemente, No, que es diferente. El maligno, o sea, el diablo, sí es una entidad, ok, pero no el mal. El mal no es una entidad. ok, sí, sí, ya, ¿Sí? Cuestión de buen castellano nada más. sí, ok, El demonio, incluso ontológicamente es bueno, porque es, porque existe, porque es verdadero, porque no deja de tener la voluntad de Dios de que permanezca vivo. Dios sabrá por qué. Yo no lo sé. pues Pero, es porque tenemos que tener el equipo contrario, ¿no? claro, entonces no confundamos el mal o la maldad y el maligno. Ujú. La maldad es un adjetivo. El mal es un sustantivo. No, el mal es una ausencia. Y el maligno es un sustantivo concreto. Fíjate qué figuras literarias tan distintas. Sí, cómo no. ¿Mm? Sí, sí, gracias por esa Aclaración precisión. automática. Muy bien. Tenemos a Jorge. No se te escucha. Sí, ahora sí. Es que estaba esperando a que se estabilizara mi internet. Como tú has comentado, el mal es la ausencia de algo en sí El mismo. bien, Algo que Y se debe al el bien es la presencia de Dios, la presencia de ese algo. no, falso. El bien es la presencia de tus dos ojos donde deben estar, Por eso, la de acuerdo presencia de con la algo, naturaleza. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. A bueno, ver, es la presencia de estamos algo hablando y la otra es la ausencia de ese algo. bien es la presencia de algo concreto donde debe estar, Ujú, de acuerdo así con es. la naturaleza del ser Por del eso, el bien es la presencia de ese algo y la ausencia es la falta de ese algo. ¿correcto? En ¿Sí? alguien o en una En entidad. alguien,
exactamente, en un Por ejemplo, sujeto. si tú arrancas un árbol y al sacarlo con todas sus raíces, lo dejas sin posibilidad de subsistir porque el mal es que le faltan sus raíces. ¿Cierto? Ujú. Si tú arrancas a un niño de un hogar donde tiene papá y mamá, le arrancas la posibilidad de llegar a ser una persona humana íntegra, madura y equilibrada. Así es. Y por otro lado, la persona tiene la libertad de escoger la presencia del maligno o la presencia de Dios. De acuerdo como escojamos, si escogemos a Dios, tenemos la presencia del bien. Y si escogemos al maligno, tenemos la ausencia del bien. Bien, de acuerdo. A ver, aquí Héctor Rosales pregunta, ¿el pecado es un mal voluntario? Invariablemente, Héctor, el pecado es un mal voluntario. De hecho, para que haya pecado, acuérdate las tres condiciones. Pleno conocimiento de su maldad. Dos, pleno consentimiento de los efectos malévolos del pecado. Y tercero, pleno consentimiento. No, perdón, materia grave. Que sea una materia grave. Conocimiento pleno, consentimiento pleno, materia grave. La diferencia entre un bien espiritual y un bien material es que el bien espiritual modifica y acerca a Dios espiritualmente. Y un bien material, por sí mismo, no nos acerca a Dios ni al prójimo. Tiene que darse junto con un bien espiritual. Por ejemplo, para que se dé un bien espiritual junto con un bien material, tendríamos que tener una persona rica, poderosa, potentada, es un bien material, con el bien espiritual de ser generoso y atento a las necesidades de otros. Espero que de esta manera quede contestada tu pregunta, Jorge. Y luego dice Héctor, ¿o todo mal es voluntario? No, no todo mal es voluntario. Cuando no hay plena advertencia, no es voluntaria. Cuando no hay pleno conocimiento o consentimiento, no hay pecado. Y tampoco cuando no es materia grave. Entonces, hay cosas que hacemos mal, pero que no tienen dolo, que por lo tanto no hay una voluntad dolosa, maligna y pecadora. Pero también Simplemente puede, propia de nuestra naturaleza falible. pero también puede ocurrir que una persona, por ejemplo, beba en exceso y cometa participe en un accidente en el que pierden la vida varias personas. Claro. No No es quería, responsable directamente del accidente, sino del estatus al cual llegó por abusar de la bebida. así es. Y también existen los terremotos, los huracanes, pues cosas que nadie quiere, pero que lamentablemente ocurren. Por tanto, ese sería el mal involuntario, ¿no? El mal involuntario en el plano físico, Sí. porque el mal involuntario en el plano espiritual, de acuerdo con el grado de virtud de la persona, puede decirse que no existe. Porque una persona virtuosa, sin importar cuál sea el estado físico en el que esté, puede sacar bienes de males. Es enorme la lista de santos y santas que fueron beatificados por haber resistido de manera estoica, silenciosa, humilde y paciente terribles enfermedades.
llagas incluso malolientes, como Santa Teresita, por ejemplo, que los pocos años que vivió tuvo tisis o tuberculosis. Un sacerdote cuyo nombre no recuerdo, que tenía toda la espalda encuerada y sin piel por una enorme mancha purulenta. Y esas oportunidades de privación del bien, privación material de la salud, produjeron una serie de acciones espiritualmente virtuosas que incluso llegó el momento en que fueron declarados santos. Sí, por tanto, Dios no es responsable de este mal que tampoco fue generado por el hombre, No, aunque se sí, com- sí, sí, claro, Héctor, sí fue generado por el hombre. por el Acuérdate que pecado por el original. pecado entró la muerte al mundo. Acuérdate cómo narra la Biblia el estatus vital de nuestros primeros padres, que eran poseedores de los bienes preternaturales. No sé si has oído hablar de eso, Héctor. ¿Podría explicarlo más? Sí. Los bienes preternaturales fueron el estado en el cual se creó individual, intencionalmente, de manera directa, por voluntad divina, a Adán y Eva. Bien sea, como dicen los evolucionistas, tomando un chango evolucionado, o bien literalmente haciéndolo por voluntad propia, como dicen los creacionistas. Yo soy más creacionista que evolucionista, pero cuando me muera conoceré la verdad. Entonces, el estatus en el cual fueron creados se llaman bienes preternaturales, no sobrenaturales, sino preternaturales, superiores a los naturales, pero no le llegan a los sobrenaturales. ¿Cuáles son esos 4 bienes preternaturales? Este es un tema verdaderamente apasionante. Permítame un segundo. Los 4 bienes preternaturales en los cuales fueron creados Adán y Eva, primero, eran inmortales. Primer bien, la inmortalidad. El organismo humano, original, creado por Dios, no fue diseñado para morir. No fue diseñado para morir. Fue diseñado para vivir sin morir. ¿Quedó claro? Sí, Al momento en el cual pecan, pierden la inmortalidad, los dos. Entonces la muerte entró al mundo por el pecado de Adán y Eva. Y la vida entró al mundo por la muerte y resurrección de Cristo. Segundo bien preternatural que perdieron los muy imbéciles, la sabiduría. El diablo les sopló. Es que Dios no quiere que si ustedes aspiran a ser Dios, se vuelvan como Él. Ese es el árbol prohibido, la fruta prohibida. El aspirar a ser Dios y definir por sí mismo el bien y el mal. Al definir Eva, al desear y decidir Eva ser Dios, y Adán también caer en la misma tentación, ser Dios para poder determinar por sus fuerzas humanas el bien y el mal, pierden la sabiduría y entra al mundo la estupidez. ¿Cuántos miles de años se tardaron los hombres en volver a ser inteligentes? Miles de veces menos inteligentes de lo que eran en el paraíso. Los historiadores, los paleontólogos, los antropólogos no se ponen de acuerdo. Hay diferentes hipótesis. Yo me he decantado por una hipótesis de que tuvieron que pasar millones de años
astronómicos para que la humanidad volviera a descubrir la rueda y el fuego, por ejemplo, o pasar de la barbarie a la civilización, que es cuando se pasa de la carne asada a la buena cocina, o cuando se pasa de dejar abandonado un herido o aprender a curarle el fémur o la pierna que le impide caminar. ¿Cuándo pasó entre el pecado original y la posibilidad de comenzar a recuperar los conocimientos? Millones de años. Y ahora no hemos recuperado, bueno, ni la infinitésima parte de lo que sabíamos. Simplemente nadie sabe cómo se hicieron las pirámides de Egipto o las pirámides mayas o las señales de Nazca en Perú, en la cordillera de los Andes, o las piedras de Stonehenge en el norte del planeta. Nadie sabe cómo se hicieron multitud de cosas, pero que pudieron haber hechas en un periodo de decadencia antes de que la humanidad terminara por perder estúpidamente la sabiduría. Fue el segundo bien, perdido. Nuestros padres entonces eran inmortales y sabios. Tercer bien preternatural perdido, la agilidad. ¿Qué quiere decir esto? La agilidad quiere decir que podían transportarse a cualquier lugar que quisieran con solo desearlo, sin necesidad de algún vehículo. Estos bienes... La rueda es muy posterior. Se llama el don de la agilidad, que tampoco se perdió. Ninguno de los tres que he mencionado se perdió de golpe. Fue una pérdida paulatina. Y el último don que perdieron también por la necedad de hacerle caso a Satanás, a la serpiente, fue el don de la impasibilidad. ¿Qué significa el don de la impasibilidad? Significa que ningún insecto, ninguna serpiente, ningún animal salvaje, ninguna condición atmosférica o telúrica, ningún terremoto, ningún fenómeno biológico catastrófico como los que ahora azotan a la humanidad, un día sí y otro también, podría haberles hecho a ellos el menor daño. Eran impasibles. Nada los perturbaba. Nada los perturbaba. Nada los dañaba. ¿Quién introdujo entonces la muerte? La ignorancia, la perturbabilidad y estar atados a la tierra, ellos dos libremente con el pecado original. Entonces no fueron engañados por Lucifer. Ellos Sí, aceptaron el mal. ellos Lo aceptaron sabían, el mal. porque para ser culpables tuvieron que haberlo deseado. Desearon ser como Dios, pero el engaño estuvo en que no fueron como Dios. Ahora, Así es. una pregunta importante de estos bienes preternaturales que cualquiera hoy llamaría superpoderes, ¿no? Hoy Ajá, cualquiera sí. vemos que eran los superpoderes. Que además hay la sospecha de que incluso el ser humano era mucho más grande, ¿no? Físicamente. Físicamente se habla de personas de estaturas extraordinarias. Que sería el cerebro también, por tanto, más grande y con mayor capacidad. Así es. Bueno, el hombre, muchas veces, esto lo he escuchado reiteradamente en personas que me escriben, hablan sobre que el linaje de Tubal-Caín se caracteriza por tener una obsesión con la tecnología al punto de llegar al transhumanismo, que es la modificación del ser humano con aspectos tecnológicos para suplir las carencias precisamente de su poca capacidad intelectual o física, o sustituir órganos por piezas de máquinas.
El hombre entonces estaría utilizando su inteligencia para construir máquinas y suplir aquellos bienes preternaturales que habría perdido. Y en ese Correcto. sentido se podría entender que es un poco cierto ese razonamiento de que el linaje de Caín busca ante todo la tecnología, ¿no? Muy bien. Como un intento de recuperar lo perdido. Y que es imperfecto, ¿no? Porque entonces lo que intenta hacer es suplir, ¿no? Como con una prótesis, todo aquello que perdió por el pecado. Así es. En el libro de Hebreos, por ejemplo, esta es la segunda pregunta, en el libro de Hebreos inicia en el capítulo primero diciéndonos que Cristo es superior a todos los ángeles. Por tanto, superior también a Satanael, o bueno, Satanás, como ahora se le conoce. Pero entonces, ¿podemos decir que el ser humano original era superior también a cualquier ángel? ¿O estaba en una escala inferior? No era superior, pero era más amado por Dios. Pero eso es algo único. El ángel era espíritu puro. Ajá. El hombre estaba, como quiera que sea, era un ente material. El ángel tenía una categoría ontológica superior por ser un espíritu puro. Y por ser en orden de primero. La sociedad humana estuvo en algo verdaderamente asombroso, que no deja de ser un misterio. ¿Por qué cuando peca Lucifer, por qué Dios no lo redime? ¿Por qué no le da la oportunidad de arrepentirse? No, ¿por qué no le da la oportunidad de arrepentirse? Porque el pecado de Satanás fue tan perfecto que cerró toda posibilidad de ser perdonado o redimido. Y en el pecado de Adán y Eva hubo tentación y no fue un pecado tan perfecto como el de Lucifer. O sea, el pecado de Eva es desear ser como Dios, no que pudiera hacerlo. Y en tanto, Desearlo. y en el caso de Lucifer, Seducida. y en el caso de Lucifer sí fue intentar realmente usurpar, Realmente. utilizando todos los poderes que tenía. Así es. Porque supone que él es la primera creación de Dios. Lo personal, nadie lo tentó, él lo decidió. Nadie lo tentó, para comenzar. O sea, él también tiene libre albedrío. Tenía, ya no. Ya no puede elegir el bien. Puede elegir el bien. Y en cambio nosotros sí. Porque esto como que lo contaminó, ¿no? O sea, después de ser el asesino de todos en pues, la historia del universo, esto ya como que altera, supongo que su naturaleza caída, tanto que ya no puede, pero esto también es uno de los misterios, ¿no? De los grandes misterios, porque se dice que Dios lo puede todo, y entonces en teoría, al ser todopoderoso, también podría redimir a Lucifer, pero... Y luego dijeran, si no puede, entonces no es todopoderoso. Él no quiso. Él, por anticipado, cercenó toda posibilidad de ser perdonado. Ajá, y porque Dios sigue respetando esa su voluntad. ¿Verdad? No lo va a redimir por su fuerza. ¿Es como lo que le pasó a este Judas? No, María Teresa, no nada que ver. No lo va a redimir por la fuerza. Dios no va a redimir a nadie, no va a salvar a nadie del pecado por la fuerza. Únicamente con nuestra participación, con nuestro deseo, Él nos va a salvar. Él quiere salvarnos, pero nosotros tenemos que aceptarlo para que se dé ese triunfo en nosotros, que Él ya tuvo en la cruz. Muy bien. Pues muy claro. Muy claro. Aquí hay un par de observaciones de Jorge. Una que me parece una perogrullada. ¿Qué diferencia hay entre dolor y sufrimiento? Ninguna. Si te duele, sufres. Sí, es lo mismo. Y si sufres, te duele. Sugiero que veas el diccionario de la RAE y saques todas las posibilidades de combinación de esas palabras, Jorge.
Y luego pones algo antiteológico y herético. El pecado es la culpa que sentimos. Hay ¡No! gente que no siente nada. Falso. El pecado no es un sentimiento. El pecado es un hecho, ¿Una acción? El una acción, psicópata una no siente decisión. nada. Nunca un pecado va a ser un sentimiento, a menos que en el sentimiento esté implícito el pecado, como el desear la mujer de tu prójimo y consentirlo. Pero, mi querido Jorge, ¿de veras te hace falta una formación teológica y una formación idiomática, pero urgente, ¿eh? Perdón que te lo diga con tanta franqueza. Pero eso de que el pecado es la culpa que sentimos, pues eso apesta a azufre del infierno. El Porque si psicópata no no siente sientes nada. culpa, entonces no hay pecado. Cosa que alegan los de la 4T, por ejemplo, o los psicópatas o los grandes criminales. No, yo me siento bien. No, ¿cuál culpa? ¿Cuál pecado? No, eso no existe. Si el pecado fuera un sentimiento, pues el pecado ya hubiera desaparecido de la cultura del planeta en manos de los posmodernos, los progresistas y los herejes. Espero que todo el grupo haya entendido. ¿Cómo hacer para salvarnos? Dice Estela. ¿Cómo sabemos si nos estamos salvando en nuestro día a día? Es una decisión, Estela. No es como sacarse un bingo. ¿Quién te dijo eso? No es como jalarle a la maquinita a ver si te cae el número de la suerte. No, eso es mitología. La decisión es la salvación es una decisión tuya. Entonces, si tú estás convencida, con conciencia recta e ilustrada, de que no estás en pecado, estás salvada. Pero no lo presumas, como lo hacen en las sectas protestantes. Somos salvos, sí se puede, somos salvos. Bola de imbéciles ridículos. Ujú. Bien, pues muchísimas gracias, mis queridos amigos. Me tengo que subir a descansar. Realmente hice un súper esfuerzo para estar con ustedes. Espero que no se haya notado mucho, pero ¿qué? Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Un abrazo a todos, que viva Cristo Rey. Viva Cristo Viva Rey. Cristo Rey, bendecida noche a Viva todos. No Cristo te Rey. pude oír, Buenas no te pude noches. oír porque venía en Viva Cristo carretera. Rey. Que viva, que viva. Viva Cristo No Rey. te pude Muchas oír gracias, porque venía en doctor. carretera. Gracias. Gracias a todos. Recordings. Pues así termina esta exposición que se titula ¿Por qué Dios permite el mal? Y yo creo que esto nos aclara muchas cosas, ¿no? Cómo es que el ateo se construye plenamente de falacias cuando nos dice que Dios entonces no es todopoderoso, que porque no puede redimir a Lucifer. No, precisamente Dios es todopoderoso, pero nunca va a ser incoherente o nunca se va a contradecir. Dios nunca se contradice. Si creó a Satanael, o bueno, ahora a Satanás, lo creó con libre albedrío. Y él ha elegido, porque el libre albedrío también entonces se puede perder en un momento. Siendo espíritu, él eligió vivir desde la eternidad en el mal. Y esa decisión es la que se queda, es la decisión que impera. La Biblia no nos menciona si alguna vez le propuso a él arrepentirse de lo que hizo. Pero de todas formas, no tiene esa voluntad. Por tanto, Dios no va a salvar a nadie contra su voluntad. Dios no hace que la gente lo adore por la fuerza.
Entonces, esto nos revela cómo es el bien, o sea, cómo el bien también es libertad. Y las tiranías, los que quieren obligar a los otros a hacer algo, es representativo del mal. Porque no ama, no confía y no respeta lo que tenga que decir los demás. Esto me recuerda también el reciente discurso que dio el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, sobre que dijo: no intenten obligar a sus votantes, no los miren con desconfianza, le dice al gobierno alemán, déjenlos elegir libremente, porque eso es parte de la democracia. Y estaba no hablando propiamente de la democracia, sino hablando del libre albedrío, de la libertad que deben de tener los hombres también para diferir de algunas cosas. Entonces, esto es muy valioso porque entonces Dios sí es todopoderoso y en ese todo poder le dio libertad a Lucifer de elegir y éste eligió el mal. Y él no lo va a obligar con su infinito poder, aunque pudiera obligarlo al bien. Vaya, esto es verdaderamente importante. Y lo de los bienes preternaturales, que yo particularmente no conocía que se les llamaba así a estas 4 características tan importantes. A ver si hago memoria. La inmortalidad, me acuerdo de la imperturbabilidad, la sabiduría y... ¿cuál era la cuarta? Se me olvida cuál es la cuarta. Dominio de las pasiones. Bueno, dice inmortalidad, dominio de las pasiones, la ausencia de sufrimiento. El dominio de las pasiones y la ausencia de sufrimiento. O sea, no tenían hambre, no conocían la fatiga. La cuarta que también nos presenta el doctor Abascal es la agilidad, que ellos tenían la capacidad de conocer o de estar donde quisieran al instante. Esos eran prácticamente los superpoderes de los primeros seres humanos. Explicaría también por qué pues hay este cambio también tan decidido en algunos aspectos que son tan comunes del intelecto humano en las antiguas civilizaciones y que hoy tienen cierta carencia. Mucho se nos habla también de que el linaje de Caín, el linaje que mató a su hermano, hijo obviamente Caín de Adán y Eva, tiene la característica de intentar suplir todas sus fallas, la pérdida de estos bienes preternaturales con distintas prótesis tecnológicas. Pues me parece una exposición que da para muchas otras cosas, para muchas otras preguntas, pero ya con esto podemos fácilmente refutar las posiciones ateas que empiezan con esas cosas infantiles de que no, pero entonces Dios no es todopoderoso porque no puede perdonar a Lucifer, cuando en realidad lo que está haciendo es respetar su libre albedrío. De esa misma forma, la salvación para el hombre es una cuestión voluntaria. Dios ya derrotó al maligno, pero lo que está todavía en juego por la temporalidad, porque nosotros estamos en medio de eso, estamos en la temporalidad, no en la eternidad. Fíjate qué interesante, ¿no? Estamos en algo que es temporal y las decisiones que se toman en la eternidad no pueden ser cambiadas, solamente en la temporalidad pueden ser sujetas a cambios. Tiene fecha límite, tiene fecha de caducidad poder hacer eso, arrepentirse y ser redimido como Cristo nos redimió en la cruz, como Cristo derrotó la muerte en la cruz, con la resurrección. 24 de febrero de 2025, así termina esta conferencia.